Hola, mi nombre es Ivonne Chamorro de Casas Chicureo y estoy junto a mi colega Cristóbal Rey de Terraverde Propiedades y juntos somos Simple Corretaje. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo 3. Así es. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo creo que nos vamos a dirigir tanto al vendedor como al comprador. Al vendedor, al comprador y a los colegas también que nos escuchan y nos ven. Sí, queremos aclarar. Hoy día vamos a tocar un punto súper importante que es el proceso de venta y después vamos a hablar también del proceso de arriendo, porque este podcast nosotros lo queremos hacer general, no va a un público, no sé, solo corredores, sino que para que todos tengan el conocimiento. Y lo más importante, por favor, coméntenos, pónganos en los comentarios en YouTube si quieren hablar de un tema en específico. Nosotros podemos hablar de eso, no hay ningún problema. Si tienen alguna consulta, nos pueden escuchar en Spotify, en Instagram sí, y en YouTube como Simple Corretaje. Sí. En Spotify podcast, que también está la versión video, y en YouTube el video completo, donde ahí nos pueden colocar mientras hacen cualquier tipo de actividad. Así es, y además tenemos ahí unos videitos más cortitos con el detrás de cámara. Exacto. Los bloopers. No todo sale tan perfecto. Sí, hemos tenido ahí algunas piedras en el camino, pero hemos logrado salir adelante, así que aquí estamos nuevamente. Dificultades técnicas. Para poder explicarles. Bueno, partamos, Ivonne, ¿te parece? Yo creo que hay mucha gente, por lo menos a mí me pasa bastante, que cuando estamos en el tema de mostrar una casa, un terreno, estamos hablando de venta, ya ahora vamos a hablar solamente de venta. El cliente nos pregunta, ¿y cuándo yo les pago la comisión? ¿O cómo es el proceso de venta? ¿O qué se hace ahora? Hay mucha gente que no sabe lo que es el proceso de venta desde que ve la propiedad hasta que se la entrega. Claro. O clientes que tienen guardada la plata al cliente comprador en depósitos a plazo o en instrumentos bancarios que no puede sacar arbitrariamente, entonces hay que avisarle con tiempo y hay que hacer un seguimiento de cuándo es recomendable que vaya renovando en menos plazo esos depósitos para poder liberarlos y comprar los valevistas correspondientes. Y también para el vendedor. El vendedor a veces nos pregunta... ¿Cuándo entrego? ¿Cuándo entrego? ¿Cuándo voy a tener la plata ahí? ¿Cuándo voy a poder ver mi plata? ¿Cuándo les tengo que pagar su comisión? Eso también es un punto que mucha gente a veces desconoce. Sí. Cuando hay que dejar los cheques de multa, ¿ya? Se dejan cheques de multa para protección de ambas partes. Entonces vamos a explicar un poco el proceso. Sí, vamos a explicar el proceso, nos vamos a colgar ahí de una ayudita que tenemos y partamos para que también incluyamos a nuestros colegas, desde la captación hasta la entrega de propiedad, ¿te parece? Exactamente, sí. Vamos a hacer como que ustedes son los clientes y nosotros les vamos a tratar de explicar en simples palabras, cómo se llama el podcast Simple Corretaje, para que puedan entender todo el proceso. Claro, ¿qué es lo que hacemos primero? Nosotros nos llama el cliente o nosotros lo llamamos a él para captar una propiedad de nuestro interés, idealmente que esté a precio, si no, nosotros asesoramos al cliente y eso se llama captación. Exactamente. Sí. ¿Y en la captación qué hacemos? Le tomamos fotos. Videos, porque Portal Inmobiliario hoy día exige también video para tener un mejor nivel y puntuación de las publicaciones. Entonces, y además nos sirve para las redes sociales. Sí. Entonces hacemos fotografía, video y además una hoja donde... Con todos los apuntes. Tenemos que hacer preguntas de repente un poco no invasivas, pero íntimas, como por ejemplo, ¿bajo qué régimen están casados? Porque es importante saber quién firma. Exactamente. A veces, bueno, nosotros tenemos unas historias ahí bien chistosas que nos han pasado. Sí, que los clientes de repente ni se acuerdan de cómo están casados y algunos dicen que están casados y después cuando uno dice ya el certificado de matrimonio y todo, es que no estamos casados. Pero es importante porque es un tema legal. Lamentablemente en Chile hay un régimen que es el conyugal, donde el hombre es el administrador de los bienes y es el que tiene que firmar aunque la propiedad esté en nombre de la señora. Efectivamente, sí. Bueno, y también dentro de estas captaciones nosotros lo que hacemos mucho en base a la experiencia es preguntar qué cosas quedan en la venta. A veces es es un punto que se le olvida a la gente, pero quedan las cortinas, queda la estufa, a nosotros nos pasó una historia, que se nos cayó una venta por una palmera. No te creo. A mí con una estufa me pasó una estufa pele. Teníamos una casa con una palmera y después de que la casa se vendió, esta dueña, esto fue hace muchos años, le pasó a María Cristina, sacó la palmera y
cuando el comprador llegó no está la No está la palmera. y se cayó la venta. O sea, hay que ser muy claros en todo. O sea, queda esto, queda... Obviamente la gente por la mayoría se lleva lo común, que son las camas, refrigerador, todo lo que claro, uno no vende una propiedad amoblada, pero lo empotrado debería quedar. Exacto. Y en general las cortinas que se podrían sacar, la gente las deja porque las hace a la medida. Sobre todo generalmente. Las cortinas a medida, las que están buenas, nosotros les recomendamos a la gente que las deje, las estufas, los aire acondicionados, porque le dan un mayor plus. Si tú sacas un aire, tienes que entrar a remodelar, a pintar, a tapar el aire. Al final le das un plus a la venta, sobre todo si estamos hablando del tipo de propiedades que vendemos nosotros, que van entre los 8.000 UF y son de alto valor. 5.000 UF. Claro. Es alto valor, o sea, es una inversión muy alta donde hay que preparar al vendedor, preparar la casa para ese valor. Sí. Pero técnicamente lo empotrado queda. Eso es como para resumen de la captación. Entonces tenemos fotografía, la ficha de la propiedad, video, y avanzamos al siguiente proceso, que es publicar en los portales inmobiliarios. Nosotros nos devolvemos a la oficina con toda esa información. Algo muy chiquitito. Como dijimos que íbamos a contar las cosas buenas y malas, algo que los clientes a veces no ven. El otro día, nosotros, bueno, tú sabes que nosotros tenemos un dron en la oficina. Hace un tiempo atrás nos decidimos a adquirir un dron para poder publicar mejores fotografías y todo. Y nos pasó un accidente. Se te perdió el dron. Se nos cayó el dron y se nos rompió una pata. Son cosas que a veces los clientes no lo ven. Nosotros tratamos de arreglarlo lo más pronto posible para poder dar un servicio ideal, pero son cosas que pasan, que también les queríamos contar eso. A mí se me perdió un dron, a mi hijo se le perdió. Menos mal que eran unos chicos. Pero uno siempre trata de mejorar para los clientes. Sí, pues además que nosotros vendemos parcela, entonces el dron es como... Sí, a la gente le gusta ver el espacio, el metraje. Sí. Bueno, como decía Ivonne, después nosotros llegamos a la oficina. Con toda la información de la captación llegamos a la oficina y tenemos que publicar en los portales. Exacto. Entonces existe en las páginas nuestras, nosotros tenemos la capacidad de publicar una única vez y se replica en los portales que están contratados. Claro. Por lo tanto, como le contábamos en el capítulo anterior, hay harta inversión detrás para todo lo que nosotros usamos, el mismo dron que tenemos, las cámaras que usamos, los micrófonos, todo es de buena calidad. Bueno, nosotros volvemos a la oficina con la fotografía, con el video, editamos videos, subimos la publicación a los portales. Hablemos de portal inmobiliario, que es el principal. Más conocido, sí, portal inmobiliario es la que la lleva. Claro. Hoy en día hay que saber publicar. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo ya lo tengo publicado en portal inmobiliario por mi parte, pero hay que saber qué fotos subir, qué descripción subir, porque si ustedes van a publicar un texto de 3 planas, yo he hecho el ejercicio, yo me he puesto a ver propiedades y ni siquiera leo las 2 primeras líneas. Es que los clientes lamentablemente no leen nada. Exacto. Uno puede publicar piso por piso, detalle por detalle, y te llaman y te dicen, ¿cuántos dormitorios tienen? Sí. Sin desmerecer, pero a veces nosotros tratamos de poner la información lo más claro. También es un tema eso, poner fotografías clave, porque también hay una cierta cantidad de fotos. Sí, tenemos límites de fotos, sí. Información punteada que sea fácil de entender, pero tratamos de ahí ya. Bueno, ahí hay un mínimo también para tener una buena calidad de publicación, un mínimo de fotos que creo que son 12. Yo en general publico entre 27 y 30 fotografías. Además, el video que se debe subir a los portales tiene que tener un link de YouTube. Por lo tanto, no lo puedes publicar de manera directa, no es que los puedas subir directamente. Canal de YouTube, claro. Y ya publicada la propiedad, eso quiere decir que está en las plataformas y que todo el mundo lo puede ver, nos pasamos al siguiente paso, que es cuando nos llama el cliente comprador en este caso. ¿No es cierto? Aló, buenas tardes. Y ahí coordinamos visitas. Nos coordinamos con él el día y horario que pueda, coordinamos también con el vendedor. Siempre nosotros le decimos a los vendedores que hay que tratar de tener la casa lo mejor posible, porque al final la venta de una propiedad es como la venta de un auto. Cuando uno va a vender un auto, lo lava, lo pule, lo aspira. Contra mejor uno lo presente, es lo mismo para las casas. O sea, todo entra por la vista. Y los olores también son importantes en las casas. Tenerlas bien ventiladas si es verano, y si es invierno, ojalá, no sé, una maquinita de café, un aromatizante, un quequito por ahí en la cocina. Cálida, exactamente. Son puntos súper importantes que nosotros
le tratamos de entregar al cliente para facilitar la venta. Bueno, Sí. llega el cliente, entra a la casa, se enamora, la compro. Sí, igual hay que hacer un levantamiento de datos también si el cliente comprador Sí, viene con exacto. preaprobado, con crédito preaprobado, si no también nosotros los podemos ayudar y derivar con alguna de las ejecutivas de nuestra Sí, confianza. nosotros trabajamos con ejecutivas directas de confianza, así que también eso es un paso que agilizamos. Sí, o que mejoren la tasa. Sí, también es O importante. las condiciones del crédito. Bueno, llega el cliente, se enamora y nos dice, quiero comprar. ¿Cuáles son los pasos? Quiero hacer una oferta por esta casa. Exacto. ¿Cuáles son los pasos? Si hace una oferta, nosotros por lo menos en Terra Verde pedimos que envíen un correo para hacer la oferta lo más profesional y por formal posible. Llega la oferta se le envía al dueño, la oferta sale aprobada y... Claro, ahí hay un pimponeo, yo hago un formato de carta oferta donde pone la firma del cliente que está ofertando, dice bajo qué condiciones va a comprar, totalmente al contado, con crédito, y si es crédito, cuánto es el porcentaje que va a dar de pie. Se transmite esta oferta formal al vendedor, el vendedor acepta o negociamos precio, ahí hay un pimponeo también. Exacto. Y de ahí nos pasamos ya a todo lo formal. Estamos de acuerdo con el precio, quiero la casa, yo se la quiero vender a usted y pasamos a... El banco. Exacto, el vendedor tiene la pelota, o sea, el comprador tiene la pelota, tiene que ir al banco, ya se supone que tiene preaprobado el crédito, o volver aprobado. A su banco o aprobado y decirle, señor banco, yo voy a comprar esta casa, por favor, tenemos que mandar a tasar. Así es. Se manda a tasar para que el banco dé el crédito, nosotros también atendemos al tasador para poder esa tasación sacarla aprobada, le mandamos todos los documentos, le entregamos toda la documentación para que él pueda ser una tasación lo más rápida y fácil posible, porque contra uno al tasador lo atienda mejor, también el tasador va a tener mejor disposición. Es un buen punto el que mencionas, porque yo tengo colegas que no le facilitan la vida a los tasadores. No, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque eso facilita el negocio completo. Nosotros, como ya llevamos tiempo en el mercado y además nos especializamos en una zona en específico, las propiedades que ya tenemos publicadas sabemos que están a precio. Pero podría pasar que alguien tuvo mucha suerte y compró una casa a un valor alto y la tasación sale más baja. Entonces eso hay que apelarlo. Y como corredores de propiedades tenemos que estar a caballo del mercado y saber por qué podría haber salido más baja, saber si está mal hecha la tasación, porque los bancos también se equivocan. Sí, lamentablemente también se equivocan. Nosotros hemos apelado tasaciones y hemos salido victoriosos. Yo una vez apelé una tasación en 1000 UF y estaba mal hecha la tasación. Las muestras estaban mal tomadas. Hay que atender bien al tasador, es súper importante. Hay que ser cuidadosos en ese sentido. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, como últimamente lo que tú comentas, las tasaciones, a veces los bancos se equivocan, están un poco extraños. Nosotros proponemos firmar la promesa después de la tasación. ¿Por qué? Porque si la tasación sale rechazada, hay una promesa firmada antes y es un poquito como complicado cancelarla. Entonces, una vez que está la tasación aprobada, rápidamente, como nosotros trabajamos con formatos tipos de promesa, se ingresa la promesa y nos juntamos en notaría a firmar. Claro. Bueno, ahí depende de cada uno si firma la promesa antes de la tasación o no. En general, nosotros como Casas Chicureo, las propiedades siempre están a precio y cuando tú negocias un poquito a la baja. Sí, sí. Pero claro, en ocasiones cuando los mercados están en otro estado, porque hoy día las tasaciones están saliendo un poco más altas que el valor de la venta, en algún minuto las tasaciones eran muy por debajo del valor de la venta y había que tasar y ahí es recomendable firmar después la promesa. Entonces estamos con la tasación, ¿ok? Sí. Y nos pasamos a... Firmamos algo súper importante que la gente a veces se pierde, que en la promesa hay que llevar cheques. Sí. En la promesa no se deja... ¿Qué es la promesa? Simplemente la promesa es donde el vendedor promete vender y el comprador promete comprar. Claro, hay un acuerdo formal de cierre de negocios. Exacto. Que además la promesa lleva anexado una instrucción notarial, donde quedan los cheques de multa y a veces también los cheques de comisión. Vamos a hablar de dos modalidades de pago de comisión. En este caso, la modalidad 1 es donde queda la instrucción con las multas más la instrucción con las comisiones en cheque. Porque ahora se está usando mucho que la comisión quede en vale vista, la firma de escritura, en otra instrucción.
Claro. Y bueno, el cheque de la multa de la promesa, por lo general, por costumbre, volvemos al capítulo número 2 que nosotros hablamos que el corretaje se rige por costumbre la multa es del 10% del valor del terreno o casa. Este cheque queda en poder notarial, queda bajo custodia notarial, con la promesa archivada en la notaría. El vendedor tiene que dejar un cheque a nombre del comprador y el comprador tiene que dejar un cheque a nombre del vendedor. Se del dejan cheques cruzados que finalmente no se cobran. Sí. Eso es importante porque la gente se atemoriza mucho con este cheque de multa y solo son ejecutables a través de un juicio para disolver esta promesa que si el negocio no llegó a puerto. Por X motivo. Claro, pero siempre nosotros les recomendamos a los clientes llegar a un acuerdo verbal que evite cualquier inconveniente. Y también la promesa la solicitan algunos bancos. Sí. Exactamente, entonces por eso hay que firmarla. A veces la promesa le sirve al vendedor, por ejemplo, para comprar otra propiedad. Entonces está diciéndole al banco, sí, pero yo ya la vendí. ¡Pum! Acá está la promesa. Y también a los compradores también. La solicitan en el estudio de título, que es lo que sigue, el paso siguiente. Sí, sí hay una formalidad de por medio y a veces piden, claro, la promesa firmada ante notario. Aquí yo creo que el estudio de título es uno de los trabajos más arduos del corretaje. Sí, ahí es donde entramos nosotros. Sí, o sea, que ya tenemos la pega. Sí. La mitad pega hecha, porque como ya sabemos cuáles son los documentos que se necesitan para el estudio de título, siempre es bueno preguntar a la institución bancaria qué es lo que ellos piden. Exacto, ellos te envían un formato donde te mandan todos los documentos que solicitan. Por lo general, todos los bancos más o menos en lo general solicitan lo mismo, algo similar, pero hay algunos bancos que solicitan otros temas y eso es súper bueno tenerlo claro, empezar a prepararse de antes porque los documentos tienen una vigencia, sobre todo los del Consejo de Bienes Raíces y los de la municipalidad también. Los de la municipalidad se demoran algunos días. Por ejemplo, en Lampa los certificados se demoran de 10 a 15 días hábiles, no es como en Colina. No, Colina es todo online. Colina es todo online. SmartDom es maravilloso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando en la promesa, ya estamos yendo a la Municipalidad de Lampa, todo esto es nuestro trabajo, a solicitar la documentación. Sí. Y en el estudio de título, ahí uno trabaja directamente con la ejecutiva, lo más rápido posible, lo más amigable posible, tratamos de sonreír, de tener buena onda. Lo ideal es tener la carpeta lista y enviar en un solo correo toda la información y no mandarlo parcelado, porque esto se externaliza en algunos bancos. Entonces, la mayoría de los bancos tienen sus estudios de título en abogados externos. Por lo tanto, ese correo se puede perder. Entonces, la recomendación es hacer una única carpeta, enviarla con todo ok y después ya vendrán los reparos. A veces piden cartas donde se indique o firme el vendedor el valor de la venta, que no sea deudor de alimentos. También. Certificados de no matrimonio, por ejemplo, que reemplaza al anterior certificado de soltería que se pedía en notaría, hoy día se puede pedir online con la clave única y se llama certificado de no matrimonio. Y podrían salir otros pequeños reparos. María Cristina, yo la escucho harto. Para los que vienen recién llegando al tercer capítulo, María Cristina es la fundadora de Terra Verde Propiedades. Ella me comentaba que antes tenía que solicitar documentos que ahora no se piden. Por ejemplo, la deuda Cora. Cuando empezó a vender, habían propiedades que eran adquiridas por la reforma agraria. Entonces había que ir a solicitar esos documentos y eso por lo general eran reparos, que no eran documentos que se solicitan online, sino que había que ir a Santiago, estar 1 o 2 horas ahí. Entonces ella me ha contado bastantes situaciones que ha vivido con eso. Sí, yo el año pasado tuve que ir al SAC a sacar un plano. Antiguamente se pedía bastante del SAC. Fui al conservador y me dijeron, no, esto es agrícola, tiene que ir al SAC. Sí, no, el estudio de título es un proceso bien importante que es lo que hemos hablado todos los capítulos, que si el corredor no está profesionalmente preparado, queda plop. O sea, yo me pregunto, ¿cómo lo hacen los corredores que de verdad no saben? Porque es súper complicado, o sea, el estudio de título al final... generalmente le endosan esta responsabilidad a los vendedores, pero el vendedor tampoco conoce, entonces es pega de uno. No es trabajo del vendedor, es trabajo del corredor. Del corredor tiene que ir a solicitar todos los documentos. Sí, hay algunos
documentos que se los tiene que facilitar el vendedor. Sí, como la escritura. No es el trabajo del vendedor sacarlo. O sea, Claro. nosotros como oficina hemos hasta comprado escrituras para Sí. facilitar la venta de una propiedad. Bueno, ahí es importante también mencionar que los estudios de título toman 10 años hacia atrás. Si tú Exacto. compraste una propiedad hace 5 años y la quieres vender hoy día, te van a pedir la escritura anterior. Sí. Entonces es importante también eso. Estamos como en el tiempo justo, avancemos, mencionemos los documentos base que son dominio vigente, el GP, que es del certificado de gravámenes, Sí. que esos dos se sacan en el conservador, después están en la municipalidad, en la tesorería las contribuciones, se saca el certificado de no expropiación en el Serviu, en la municipalidad certificado de número y no afectación, afectación pública, perdón, y en el caso nuestro la recepción final. Si tiene casa. Claro, Exacto. sí. Sí. Para las constructoras es más fácil, cuando las casas ya están por Sí, constructoras es mucho más fácil. exactamente. Bueno, y después de que el estudio de título está aprobado, después de todos los reparos, ojalá que no hayan reparos, pero si hay reparos, ahí estamos nosotros para solucionarlo, viene Claro. la firma de la escritura. La firma de escritura que el banco asigna a la notaría y ahí vamos de nuevo nosotros con las instrucciones. Exacto, Y aparecemos como corredores de propiedades y acompañamos al cliente a la firma de escritura, que me tocó el otro día También es superimportante. un señor que estaba solo. Sí, tú me... Y dijo, y la niña de la Claro. notaría le dice, pero usted ¿Y no la tiene corredora? Sí, pero me dijo que viniera solo. Yo y creo el que pobre estaba de caballero vacaciones. no sabía qué hacer. Yo estaba que lo ayudaba. Ay, ay, ay. Y tenía que hacer una instrucción que se adosa a la escritura para los pagos del pie. Bueno, algo súper importante que nosotros también ofrecemos como servicio al cliente, al comprador, que cuando el banco le envíe el borrador de la escritura, nos los envía a nosotros para también revisarlo, porque hay bancos antiguamente, ya no se da por ley, que metían en la hipoteca también las tarjetas de crédito, línea de crédito, Sí. todo, pero... Fines generales. Ya, exactamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros igual lo hacemos dentro de nuestros servicios. María Cristina lo revisa, lo revisamos, también se aprende. Y después, una vez está ok la escritura, vamos a la notaría del banco. El ¿ya? banco te Nunca- asigna a la notaría. Exactamente, sí. Sí. Y ahí Y firmamos, la instrucción. llevamos las instrucciones y nosotros siempre le decimos al cliente que esta sería la opción número 2 del pago de la comisión. El cliente tiene que ir a su banco el día de la firma, ¿ya? Por eso nosotros siempre recomendamos no hacer las firmas nunca a primera hora de la mañana, porque si no el cliente tendría que pedir el valevista el día anterior. Y igual es peligroso hoy en día andar con plata. O sea, el valevista igual está protegido, Sí. pero mejor prevenir. La verdad que lo podéis comprar hasta 3 días Sí, antes. nosotros claro. preferimos firmar de mediodía en adelante para que el comprador vaya en la mañana a pedir el valevista del pie de la compra-venta, ¿ya? Y otro valevista con nuestra comisión de corretaje. Y la UF se calcula ese día. Exactamente. El día de la firma. El comprador va con esos 2 valevistas a la notaría, el vendedor también va con el valevista de nuestra comisión y se dejan instrucciones notariales con estos valevistas, que Claro. sería el valevista del pie y el valevista de las Claro. comisiones. ¿Y qué es lo que es la instrucción para los que no están en este mundo? La instrucción es que usted le instruye al notario entregar estos valevistas o liberar estos pagos bajo ciertas condiciones. Y en este caso es el cambio de dominio. Exacto. Es decir, cuando el documento de dominio de la propiedad esté a nombre del nuevo comprador o el nuevo dueño, ante eso el notario ve, aquí está a nombre del nuevo propietario y libera esos Y fondos. un tema súper importante, que esté libre de toda hipoteca. Libre de gravámenes, Que tenga, por ejemplo, si es una parcela en condominio, que tenga las servidumbres correspondientes inscritas. Sí, pero para liberar las instrucciones es con el dominio. Sí. el dominio. A Claro. veces a nosotros nos han pedido el GP, pero... Depende de lo que uno ponga en la sí, instrucción. Exactamente, sí. Pero siempre hay que proteger, pero es más que Sí. nada efectivamente eso. Así es. Y Una vez que se firma la escritura, esta escritura y las instrucciones quedan nuevamente bajo poder notarial en esa notaría. Recordemos que la promesa ya la firmamos con los cheques en caso de multa con la primera notaría. claro, Y
cada parte se va hacia su casa y ahí la notaría hace el trabajo de ingresarlo al conservador de bienes raíces. Sí, pero viene el cierre de copias primero. Sí. Se devuelve al banco. Lo hacen internamente. De manera interna hay unas cartas de resguardo que dice que la hipoteca pasa de este banco para el otro banco, entre bancos se entienden, se firma y se cierra la copia de la escritura. Con la firma del banco se cierra la copia y ahí viene el ingreso al conservador. Bueno, hay otra parte que también nosotros a veces hacemos, porque el banco a veces se deja. Y llamamos y pasan los días. Hay que presionar un poco. Firmó el banco y pasan los días. Bueno, también esa es otra parte nuestra nosotros. Y pedir el número de carátula de ingreso al conservador para poder hacer seguimiento. Eso es un dato público. Hacemos el seguimiento y más o menos uno puede ir viendo el avance de la escritura y cuando sale la escritura a nombre del nuevo dueño. El cambio de dominio. El cambio de dominio se genera en el conservador de bienes raíces y dice finalizado. Exacto. En el conservador. Cuando dice finalizado, estamos todos felices porque se liberan comisiones, se puede entregar la propiedad y quedamos todos Y ahí felices. Después de que está la escritura, o sea, el dominio a nombre del nuevo dueño, que sería el comprador, se liberan el valerista del pie, los valeristas de la comisión y también, muy importante, no hay que olvidar de liberar los cheques que quedaron en la promesa. Sí. Uno por correo tiene que enviar a la primera notaría con los documentos demostrando que el comprador ya es dueño de la propiedad para liberar los cheques y el comprador y vendedor van a retirarlos a la notaría. Y eso también es pega de los corredores de propiedad. Así es, que hay muchos corredores que a veces se olvidan. Sí. Sí, porque no es solo liberar las comisiones, hay que liberar los cheques de multa también. Bueno, este capítulo nos va a quedar un poquito más largo que igual que el primero, porque no es un proceso corto, es un proceso largo. Pero tiene mucho intermedio. Exacto, que les quede claro, o sea, esa es nuestra idea, que volvemos a decir, cualquier pregunta que tengan nos las dejen. Importante que esto lo hicimos de manera muy global y no lo hicimos en detalle por si se nos pasó algo o esto no es así, ahí ojo con que si esto es claro, un resumen global que nosotros hicimos y si tienen cualquier duda de documentos extras que se puedan pedir, nos pueden consultar y si nosotros no podemos dar respuesta tan precisa, tenemos equipos legales también que nos apoyan. Si tienen problemas apoyan. También nos pueden escribir, si nosotros podemos ayudarlos no hay ningún problema, para eso estamos, nosotros felices de poder ayudar a la gente. Bueno, y en más detalle, si tienen alguna consulta que les esté pasando en algún caso en particular, ustedes también nos pueden escribir. Bueno, entonces la escritura sale a nombre del nuevo dueño y viene el mejor día de la vida para los nuevos dueños. Sí, pues el día de la entrega final, sí. ¿Es tan lindo ese día? Sí, todos felices. Exactamente. Más se le entrega la llave de la casa y ahí también se establecen unos plazos, porque el vendedor también tiene que retirar todas sus cosas. Sí, generalmente uno anticipa eso cuando entra al conservador, ya tú tienes que ir coordinando fecha de entrega. Por lo general damos como 2 semanas desde que sale del conservador, 2 semanas, 3 semanas para entrega. Porque, sí, bueno, depende. Yo prefiero apenas está el pago, que a veces el banco se demora 2, 5 días más. Y ahí hay una relación también más cercana con los compradores y vendedores. Sí. Nosotros hemos tenido compradores y vendedores que hasta se han juntado a hacer asado. Sí, pues si de repente hay relaciones que siguen, incluso que siguen posterior a la... Al final una familia le está entregando su casa a otra familia, es muy diferente en el arriendo. Sí, hay un proceso emocional ahí también. Y con el acta de entrega se finaliza la entrega de la propiedad y hasta ahí técnicamente llega nuestra labor. Exactamente. Pero nosotros como somos del sector, lo que decía Cristóbal, igual seguimos en una relación ahí con los clientes. Terminamos. Me pasa mucho que a veces estoy en la verdulería, como acá estamos en el campo. Me topaba con clientes y es bien satisfactorio, como uno sabe que hace bien el trabajo, es bien bonito saludar y preguntarle cómo están, cómo les ha ido y que te respondan bien, estamos felices. Sí, ayer me llamó un cliente, hace 3 años le vendimos una propiedad. Y qué gusto saludarte, me dijo, yo sabía que te tenía que llamar a ti, necesitaba un dato para que le compraran unos artículos que tenía en bodega.
Sí. Y le mandamos unos datitos y quedó muy feliz. Dijo, yo sabía que te tenía que llamar a ti. Con esto finalizamos. Bueno, sí, finalizamos el capítulo 3. El capítulo 4 yo creo que va a ser una extensión de este. Vamos a explicar el mismo proceso, pero en arriendo, para tampoco alargarlo tanto y que así la gente que esté buscando la información solo de venta se pueda meter al capítulo 3. Claro, y solo arriendo. Y solo arriendo puede haber solo el capítulo 4. Así que, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Por favor, déjenos en los comentarios todas las consultas, sugerencias que tengan. Nuestros canales Instagram, Spotify y YouTube son Simple Corretaje. Exactamente. Un gusto igual. Nos vemos. Chao, hasta luego.